Hola, en este video hablaremos sobre distribuciones discretas de probabilidad. En el video anterior hablamos sobre la distribución de Bernoulli. En este video ahora hablaremos... Hola, en este video hablaremos sobre distribuciones discretas de probabilidad. En el video anterior hablamos sobre la distribución de Bernoulli. En este hablaremos sobre la distribución binomial. Entonces, ¿qué es una distribución binomial? Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli, independientes entre sí, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Es decir, es una distribución a la cual se realizan n ensayos de Bernoulli, más de uno. Entonces, de nuevo, la probabilidad del éxito se define como P y la probabilidad del fracaso se define como Q, que es lo mismo decir A1 menos P. Entonces, este lema: si x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias de Bernoulli independientes, la variable aleatoria x definida como la suma de x sub 1 con x sub 2 hasta x sub n tiene una distribución binomial de parámetros np. Por lo tanto, podemos entender la variable aleatoria binomial como una suma de variables aleatorias de Bernoulli. Por ejemplo, existen fenómenos donde existe una distribución binomial. Comprar una docena de huevos y que ninguno de ellos estén quebrados. Cada huevo podría entenderse como un experimento de Bernoulli. Solo hay dos posibilidades: que estén quebrados o que no estén quebrados. El número de familias con un solo hijo en una población de 120 familias. Cada familia se podría entender como un experimento de Bernoulli. Lanzar un dado 25 veces y contar el número de 3 obtenidos. Y también hallar cuántos estudiantes de un grupo de 80 aprobaron un examen. Entonces, si x es una variable que mide el número de éxitos y se realizan n experimentos con dos posibles resultados, éxito o fracaso, se dice que la variable aleatoria x se distribuye como una binomial de parámetros np, donde su función de probabilidad viene dada por la siguiente expresión: f de x es igual a la combinación de n en x multiplicada por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x, donde p va de 0 a 1 y x toma números enteros positivos. Verás allí, la combinación de n en x se calcula mediante esa fórmula. Verás que si n es igual a 1, se convierte en una distribución de Bernoulli, es decir, una sola repetición. Y ya habíamos tratado en el video anterior que una distribución de Bernoulli se realiza cuando solo hay un experimento. Es decir, la distribución de Bernoulli es un caso particular de la distribución binomial, cuando n es igual a 1. Acá verás la representación gráfica de la distribución binomial y también la representación de la función de distribución de probabilidad. La media o esperanza matemática de la distribución binomial viene dada por el producto entre n y p. Por otro lado, su varianza será igual a n por p por 1 menos p, que es lo mismo decir a n por p por q. Y la función generadora de momentos viene dada por 1 menos p más p por e elevado a la t y todo lo anterior elevado a la n, siendo e el número Euler. Ahora, vamos con el primer problema. Nos dice: un dado es lanzado 3 veces.
Calcula la probabilidad de obtener 1. Ningún 5. 2. Exactamente un 5. 3. Exactamente 3 5. Ahora vamos a resolverlo. Hola, ahora vamos a la parte de los problemas. Tenemos el problema número 1 que se refiere a un lanzamiento de un dado. Ese dado se lanza 3 veces y nos piden ciertas probabilidades que debemos hallar. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 3 lanzamientos no obtenga ningún 5? Es decir, que yo tenga 1, 2, 3, 4 o 6, ningún 5. También que obtenga exactamente un 5 en los 3 lanzamientos. Y que en los 3 lanzamientos yo obtenga exactamente 3 5. Entonces vamos a hallarlo. ¿Cómo sé yo o cómo sabes tú que esto es una distribución de binomial? Pues es muy simple. Yo tengo dos posibles resultados. Yo tengo el resultado que vamos a llamar favorable de obtener un 5, sería mi resultado favorable, o mi resultado desfavorable sería obtener un número distinto de 5. Tengo dos posibles resultados allí. Entonces, vamos a ver. Como sabrás, la distribución de Bernoulli se sigue esta forma. La combinación de n en x multiplicado por la probabilidad favorable a la x por probabilidad desfavorable q a la n menos x. Entonces, ¿cuál va a ser mi n en este caso? Si yo tengo 3 lanzamientos, pues n sería igual a 3. ¿Cuál sería mi probabilidad favorable? Sería la probabilidad de que yo en un lanzamiento obtenga un 5. Si yo tengo 6 posibles resultados y solo quiero uno de ellos, un 5, sería 1 sobre 6. ¿Y cuál sería Q? Sería 1 menos P, es decir, 5 sobre 6. Entonces, ¿cuál va a ser que vamos a llamar aquí X? Nuestra variable aleatoria. Sería el número de 5, vamos a ponerlo así, obtenidos. Ok, entonces, para ningún 5, ¿cuál sería esa probabilidad? Pues la siguiente, probabilidad de que x sea igual a 0. Sería la combinación de 3 en 0 multiplicado por un sexto a la 0 y multiplicado por 5 sextos a la 3. Esto sería igual a ¿qué? La combinación de 3 en 1 sería igual a 1. Esto, dado que está elevado a la potencia 0, sería igual a 1. Y nos quedaría lo siguiente. 5 sextos elevado al cubo, que es igual a 125 sobre 216. ¿Y cuál sería eso expresado decimalmente? Sería aproximadamente 0,58. ¿Sí? Vamos ahora con exactamente un 5. Eso sería lo siguiente. P, cuando x vale 1, sería la combinación de 3 en 1 por un sexto a la 1 por 5 sextos a la 2. ¿Cuánto sería esto? Pues la combinación de 3 en 1 sería 3 multiplicado por un sexto, y esto sería acá 25 sobre 36. ¿Sí? Esto va multiplicando todo.
vamos a simplificarlo un poco. Esto sería Esto sería 75 sobre 216, que aproximadamente es 0,35. ¿Sí? Ahora vamos. Ahora dime tú, ¿cómo sería para exactamente 3 veces 5? Pues muy simple. La probabilidad de que x sea 3, que sería la combinación de 3 es 3 multiplicada por un sexto a la 3 multiplicada por un 5 sextos a la 0. ¿Cuánto sería igual a esto? La combinación de 3 es 3, 1. Un sexto sería, bueno, 1 sobre 216. Y esto de acá sería igual a 1, porque está elevado a la potencia 0. Es decir, sería 1 sobre 216. Que si lo expresamos de forma decimal sería 0,0046. ¿Sí? Entonces, como verás, un ejemplo muy sencillo sobre la distribución binomial. Ahora vamos con el problema número 2. Problema 2. Razones de nacimiento. La razón de nacimiento de niños y niñas en Singapur es bastante alta, 1,09 a 1. ¿Qué proporción de familias de Singapur con exactamente 6 hijos tendrán por lo menos 3 niños? Ignore la probabilidad de nacimientos múltiples. Y existe una trivia interesante sobre esto. En la mayoría de los países la razón de niños y niñas es aproximadamente 1,04 a 1, pero en China la razón es de 1,15 a 1. Ahora vamos a resolver el problema. Bien, ahora te traigo el segundo problema. ¿De qué nos habla el segundo problema? Nos habla del nacimiento de niños en Singapur, niños varones. Entonces, nos dice lo siguiente, que la razón del nacimiento de niños en ese país es de 1,09 a 1 de las niñas. ¿Sí? Esa es la razón del nacimiento de niños con respecto a las niñas. Entonces, vamos a ver, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en familias que tienen exactamente 6 hijos, varón o hembra, tengan por lo menos 3 varones? Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, primero vamos a hallar la probabilidad de que sea niño mediante esta razón. Lo hallaremos de esta forma. P, vamos a decirle niño, sería este cociente, 1,09 sobre 1,09 más 1. Y este cociente nos dará 0,5215. ¿Qué es este valor? Es el valor, es la probabilidad de tener un niño varón. ¿Sí? Eso sería nuestra probabilidad P, es decir, favorable. 0,5215. ¿Cuál sería Q? O la probabilidad desfavorable, es decir, tener una niña. Sería 1 menos P, lo cual sería 0,4785. ¿Sí? Esa sería la probabilidad de tener una niña. Entonces, vamos a borrar esto. A ver, ¿cuál sería N? Pues el problema me dice que de familias con
exactamente 6 hijos. Entonces, los 6 hijos sería el valor de n. Las familias que tienen 6 hijos. Ok. ¿Cuál sería entonces nuestra x? Nuestra x sería el número, vamos a ponerlo así, número de niños en una familia. Esta sería nuestra x, nuestra variable aleatoria. Entonces, ¿cómo sabemos que es una distribución binomial? Pues muy simple, te lo dije en el problema anterior. Solo tengo dos posibles resultados, que sea niña o que sea niño. Y me interesa saber que sean por lo menos 3 niños en una familia de exactamente 6 hijos. Entonces, vamos a hallar esa probabilidad. Como recordarás, esta es la ecuación. Entonces, si x es igual a 3, vamos a hallar eso. Entonces, eso sería igual, vamos a colocarlo así, puedes usar esta notación también. Sería la combinación de 6, que es n, en 3, multiplicado por 0,52, 15 a la 3, multiplicado por 0,4785 a la 3 nuevamente. ¿A qué será igual eso? Eso será igual a 0,31077. Eso es para que una familia que tenga 3 niños varones. Vamos a hallarlo ahora para, a ver, si x es igual a 4. Hallemos eso. Sería f de 4, la combinación de 6 en 4, multiplicado por la probabilidad favorable, a la 4, multiplicado por 0,4785 a la diferencia de estos dos, que será igual a ¿qué? Será igual a 0,25402. Puedes comprobarlo y te dará esos resultados. Ahora, vamos a hallar la probabilidad de que x igual a 5. Ahora vamos a aprovechar lo que tenemos acá. Esto sería la probabilidad 5. Lo único que tenemos es que cambiar estos valores. Igual para acá. Vamos a usar lo que nos va a servir. Por acá, por acá. Ok. Entonces, si x es igual a 5, ponemos aquí f de 5, combinación de 6 en 5, sería la combinación multiplicada por p elevado a la 5, multiplicado por la diferencia por q elevado a la diferencia de estos dos números, 1. Si calculamos eso, sería igual a 0,11074. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular si x es igual a 6, es decir, 6 hijos varones. Colocamos esto por acá, f de 6, la combinación de 6 en 6, multiplicado por p elevado a la 6, multiplicado por la diferencia de los dos números, n y x, que sería 0. Si calculas eso, hallarás lo siguiente: 2,01555 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Si calculas eso. Y verás que tenemos las probabilidades de que tengamos 3 hijos varones, 4 hijos varones, 5 hijos varones y 6 hijos varones. ¿Qué podemos hacer ahora para hallar la probabilidad que nos pide? Por lo menos 3 hijos varones, es decir, 3 o más. Pues hacemos la suma de todos
los anteriores que calculamos. No, vamos a copiar por acá. Bueno, vamos a hacerlo así. Borremos esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a poner por acá P de que X sea mayor o igual a 3. Eso es lo que quiero yo. Sería lo que ya hemos hallado. P igual a X3 más P igual a X4 más P igual a X5 más P igual a X6. ¿Sí? Tenemos todos estos valores. Hallemos por acá. P igual a X3 sería la suma de, tenemos que esto valía 0,31, esto ya lo calculamos, recuerdan, más 0,25042 más 0,11, copiamos bien este 11, 0,11074. Y para que nos alcance el espacio vamos a continuar por acá. Más 2,015 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Efectuamos esta suma y vamos a obtener lo siguiente. De X mayor o igual a 3 sería la suma de todos estos. Podrá sumarlo y obtener la respectiva probabilidad. Entonces, eso sería igual a 0,69565. Esa es la probabilidad de que una familia con exactamente 6 hijos en Singapur tenga por lo menos 3 hijos varones. Notarás que este cálculo pudo haberse hecho de dos formas. Pudo haberse hecho de esta forma, o vamos a borrar un poco por acá. Pudo haberse efectuado de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Pudiste haberlo calculado, pudimos haberlo calculado como 1 menos la probabilidad de que X es igual a 0 más la probabilidad de que X es igual a 1 más la probabilidad de que X es igual a 2. Es equivalente. Puedes usar la que te sientas más cómodo. De hecho, te invito a que lo calcules de esta forma y compares los resultados. Estoy seguro de que te dará igual. Bien. Ok. Con los resultados del problema 2 he elaborado este gráfico. Y si te fijas bien, verás que están más acumulados en el centro. Las probabilidades son mayores en el centro. Y hacia las esquinas va descendiendo. Y si te fijas bien, notarás que se asemeja a una campana de Gauss. Es decir, a una distribución normal. Y de hecho, lo hace. Fíjate. Ya veremos por qué. Entonces, la distribución binomial tiene una relación con otras distribuciones. De hecho, cuando n es muy grande, la distribución binomial resulta laboriosa y complicada. Por lo que el matemático Abraham de Moivre, que nació en 1667 y murió en 1754, demostró que cuando se dan ciertas condiciones, una distribución binomial puede aproximarse a otras distribuciones, normal y Poisson. Veamos las condiciones. Si n es mayor o igual a 30 y la probabilidad de p se encuentra entre 0,1 a 0,9,
se puede aproximar a la normal de media n por p y varianza n por p por 1 menos p. Si igualmente n es mayor o igual a 30 y p se encuentra entre 0,0 y 0,1, es decir, tiende a 0, se puede aproximar a la Poisson con lambda igual a n por p. Igualmente, si n es mayor o igual a 30 y en este caso p se encuentra en 0,9 y 1, es decir, q tiende a 0, se puede aproximar la variable recíproca q a la Poisson con lambda igual a n por 1 menos p. Y si n es menor a 30, con cualquier p no aproximamos, se calcula con la variable original. Es decir, cuando n tiende a infinito, yo puedo realizar estas aproximaciones. De hecho, veamos esto, la máquina de Galton. Este es un dispositivo inventado por Francis Galton para demostrar el teorema del límite central, que se refiere a las aproximaciones de distribuciones anormales. En particular, que la distribución binomial es una aproximación de la distribución normal. Veamos este video. Si te fijas bien, todas esas pelotas, esas pelotillas, van descendiendo y forman abajo una distribución normal, se acumulan siguiendo una distribución normal. De hecho, fíjate, hay una gran cantidad de pelotillas allí y todas esas pelotas chocarán con el primer clavo, teniendo una probabilidad de 1/2 de ir a la izquierda o hacia la derecha a medida que van teniendo más caminos a donde ir. Es decir, hay más posibilidades para que las pelotas se desvíen. A lo largo de la estructura, las bolitas irán formando caminos aleatorios hasta caer en alguno de los canales colocados en la base. Al final tendrán mayores posibilidades o probabilidades los canales interiores que los exteriores, formándose una distribución de probabilidades conocida como distribución normal. Y esto fue para demostrar que cuando n es muy grande, se puede hacer aproximaciones a una distribución normal. Espero que hayas aprendido sobre las distribuciones binomiales y Bernoulli. En el siguiente video hablaré sobre una distribución de variable continua, la distribución chi cuadrado. Hasta luego, cuídate.